Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el ministerio en la edad de la piedra angular. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes aquí en La Paz, Bolivia, en el Alto, en La Paz, Bolivia, para compartir unos momentos de compañerismo con ustedes alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a nuestro tiempo. Nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema en esta ocasión es el trono de misericordia y de juicio en la iglesia de Jesucristo. Para poder comprender nuestro tema en esta ocasión, necesitamos comprender que este trono, aquí del cual habla Cristo aquí, el Espíritu Santo, no es el trono del Padre en el cielo, sino que es el trono de David, del cual Dios reveló por medio del ángel o arcángel Gabriel en San Lucas capítulo 1, versos 30 en adelante. Dice el arcángel Gabriel a María: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el trono que Dios le dará a Cristo aquí en la tierra para reinar, gobernar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, se sentó en el trono del Padre en el cielo. Pero ahora Cristo dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta promesa aquí, Cristo la hace para cumplirla en la misma forma que el Padre la cumplió con Jesús, cuando obtuvo la victoria y ascendió al cielo victorioso. Se sentó en el trono del Padre en el cielo. Y ahora Cristo al vencedor le dará que se siente con él en su trono, el trono de David, para estar con Cristo en su trono durante el reino milenial. Y ese es el siervo fiel y prudente al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así, dice, sobre todos sus bienes le pondrá. Por lo tanto, se sentará con Cristo en su trono para gobernar con Cristo. O sea que sería
la persona que estaría cerca a Cristo en ese reino milenial, o sea, la persona más cerca a Cristo. Ahora, nos dice el reverendo William Branham hablando de 3 tronos. Dice el primer trono estaba en el cielo. Ese es el trono del Padre. El segundo trono estaba en un hombre. Ese hombre es el Señor Jesucristo. Porque Cristo, siendo el templo humano de Dios en su primera venida, allí estaba el trono de Dios. Dios estaba entronado en Jesucristo. Por eso es que Cristo dijo: el Padre que mora, ¿dónde? En mí. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y ahora vean lo que dice el reverendo William Branham en la página 47, 48 y 49. Vamos a ver. Y la página 13, vamos, página 13 de Revelación, capítulo 5, parte 1, página 13 de este librito dice: y descubrimos que estas criaturas no eran ángeles, tampoco eran hombres, ellos eran querubines. Y los hallamos en el Antiguo Testamento con el arca. Los hallamos en el Nuevo Testamento y entonces los hallamos de nuevo allá en la venida del Señor. Querubines guardando el propiciatorio. El propiciatorio al cual nadie podía acercarse a menos que hubiera una expiación allí para esa persona. La única manera que el santuario, cuando era rociado de la sangre o con la sangre, entonces llegó a ser un propiciatorio, o sea, un trono de misericordia. Pero después que la sangre fue quitada, entonces llegó a ser una silla de juicio, o sea, un trono de juicio. Y ahí más abajo dice, vaya, nadie podía soportar los juicios de Dios. La única cosa que podemos esperar es misericordia, no juicio, no justicia. No podemos acercarnos a su justicia, porque su justicia, Él tendrá que guardar su palabra, y guardando su palabra, el día que de él comiereis, ese día moriréis. ¿Quién quería justicia? Yo no quiero justicia. Yo clamo por misericordia. Vaya, deje que la misericordia de Dios y el propósito y el propiciatorio es rociado. Pero había un tiempo de limpieza del santuario, cuando era tribunal, mientras la sangre fue quitada del asiento, o sea, del propiciatorio. Ahora estamos acercándonos a ese tiempo, ahora estamos acercándonos a esa edad, una limpieza del santuario y el juicio viniendo sobre la tierra. Ve, mientras que la sangre esté allí, Dios no puede destruir la tierra. Mientras que la sangre esté allí, nadie es un pecador delante de Dios. Todo el mundo está bien, porque hay una expiación por todos. Pero si usted vaya a aceptar esa expiación, entra en su presencia, entonces usted es un pecador. Usted está más allá de esa misericordia. Entonces usted se ha juzgado a sí mismo. Pero ahora, mientras que hay misericordia, pero cuando la limpieza del santuario venga, la sangre sale del propiciatorio, entonces la ira de Dios cae sobre la tierra. Y ahí hemos visto
¿Cómo será cuando Cristo salga del lugar de intercesión y ya no quede sangre allí, haciendo intercesión por los pecadores? Y ahora pasamos aquí a la página 47 en adelante, dice verso 2, 29 del mensaje Revelación capítulo 4, y los 24 ancianos, página 57 en adelante, dice ahora: esos eran los atrios exteriores y el lugar santo y el lugar santísimo. Eso era el santuario de Dios sobre la tierra. El tabernáculo que Moisés construyó y dedicó a Dios. Ahora, Juan, ¿dónde está dice Juan, ¿dónde está parado Juan? En los atrios. Leamos un poquito más adelante aquí para que obtengamos el cuadro. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y había 7 lámparas de fuego. Espera hasta que lleguemos a eso, ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios, reflejando la luz de Dios en la iglesia, directamente desde el trono. Durante las 7 edades, la luz que hubo allí era el reflejo de lo que hay dentro del lugar santísimo. Durante las 7 edades estaba en el lugar santo, donde se estaba reflejando lo que hay en el lugar santísimo. Por eso el ministerio que estará en el día postrero, en la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, fue reflejado en los ministerios que tuvieron los 7 ángeles mensajeros. Y ahora podemos ver algo aquí muy importante. Nos dice, ahora Juan, desde donde estaba parado en los atrios, dice, lee un poquito más adelante aquí para que obtenga el cuadro. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y había 7 lámparas de fuego. Espera hasta que lleguemos a eso, ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios, reflejando la luz de Dios. Es en esa iglesia, directo desde el trono, no a través de un seminario por medio de algún obispo, sino desde el trono, por una revelación del poder de su resurrección, haciéndole a él el mismo ayer, hoy y para siempre. Haciéndole el mismo ayer y para siempre. Estas 7 estrellas puestas allí reflejando esa luz, la luz de la Chequina, de la gloria de la Chequina, del lugar santísimo. 7 lámparas ardiendo, puestas encima de estos candeleros, reflejando su luz, sus colores del poder de su resurrección. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono habían como animales, como 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y más abajo en el verso 2:33 de esta misma página 48 dice, ¿cómo lo vimos ahora? Ese era el trono de Dios en el cielo. Moisés lo ejemplificó en la tierra. Era el trono de Dios porque su tribunal estaba representado aquí. En la tierra
estaba representado aquí en la tierra, en el lugar santísimo. Todo Israel venía a este lugar para hallar misericordia, porque Dios solamente se encontraba debajo de la sangre derramada. Ahora escuche de cerca. Entonces la gloria de la Shekinah se levantó de ese propiciatorio un día y se estableció en otro tabernáculo. Amén. El Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio ha dado, vamos a ver, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, el tribunal de Dios. Y vamos a ver, y tú hablas contra mí, eso te será perdonado. Habla de otro viene, otro propiciatorio, o sea, otro trono. Ve usted, puede hablar contra el Hijo del Hombre y yo te perdonaré, pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente y una palabra contra ellos nunca será perdonado. Eso sigue más severo y más severo todo el tiempo. El juicio, porque Dios está continuamente gastando su paciencia, procurando tener pecadores que vengan a Él para ser reconciliados. Primero Él estaba en el cielo arriba, iluminando en las estrellas. Segundo, Él estaba en la tierra, iluminando a través de la gloria de la Shekinah. Lo siguiente, Él vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros, todavía gastando su misericordia. Entonces Él redimió al hombre por su sangre, entró en su iglesia en la forma del Espíritu Santo. Y hablar contra eso es cosa, y hablar contra eso es una cosa terminada, hecha. Vamos a ver un poquito más adelante. Dice, ahora usted puede ver dónde viene el sacudimiento. Estamos en el tiempo en que ellos no se dan cuenta. La gente no puede comprender lo que esto significa. Ahora, el primer trono estaba en el cielo, el tribunal. O sea, el trono donde Cristo se sentó, el trono del Padre. El segundo trono estaba en Cristo. El tercer trono está en el hombre. Y ahora, veamos más abajo, dice, esto es la página 49 de este mensaje, Dios escogió el corazón del hombre para su torre de control. El diablo escogió su cabeza para su torre de control. Da sueño aquí. Él le hace ver cosas, mirar cosas a través de sus ojos, o sea, el diablo, por cuanto la torre de control del diablo es la cabeza de la persona, pero un Dios en su corazón le hace creer cosas que él no puede ver. Cosas que usted no puede ver con sus ojos, usted las puede creer porque la palabra lo dice. Y Dios, estando en usted, le da esta revelación y fe para creer. Dios está en el corazón del hombre. En el corazón del hombre es el trono de Dios. ¿Lo captan? El hombre. Dios hizo su trono en el corazón del hombre. Ahora vean ustedes, así como el trono de Dios en el tabernáculo que construyó Moisés estaba en el lugar santísimo sobre el arca del pacto y era el propiciatorio. Luego
el trono de Dios en el cielo es el lugar donde Dios está y donde Cristo, cuando ascendió al cielo, se sentó con el Padre en su trono. Se sentó a la diestra de Dios y recibió poder y autoridad sobre todas las cosas. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ahora, Cristo siendo el trono del Padre en la tierra como hombre, como profeta, siendo Cristo el templo humano de Dios, donde Dios estaba, y Él estaba en lo más profundo, y ahora siendo el trono humano del Padre, porque Cristo no estaba revelando a otros, sino al Padre que estaba ¿dónde? En Él. Por lo tanto, el trono celestial en la tierra en aquellos días era Jesucristo. El trono estaba ¿dónde? En el templo humano que era Jesucristo. Y ahora el trono humano de Dios, del Padre, fue el que se sentó en el trono en el cielo. ¿Ven? El trono sentado dentro del trono, el trono humano de Dios, Cristo, sentándose en el trono celestial del Padre. Pero ahora Cristo promete sentar en su trono, así como el Padre sentó en su trono a Jesús. Ahora Jesucristo promete sentar en su trono al vencedor. En la misma forma en que el Padre sentó en su trono a Jesús y le dio toda autoridad y poder. Ahora, Cristo, para sentar en su trono al vencedor en el día postrero, miren ustedes, a través de las edades, Él ha tenido sus 7 iglesias mensajeros, que han sido miembros del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es su templo espiritual como cuerpo místico de creyentes, y cada mensajero es un trono, es un templo de Dios, en donde la misericordia de Dios se ha manifestado y se ha reflejado, y por eso, por medio del ministerio operado por el Espíritu Santo en esos mensajeros, la misericordia de Dios fue extendida desde el cielo a través de ese templo humano, mensajero humano y trono de misericordia, trono humano. Muchas gracias. Para el tiempo final, para la edad de la piedra angular, Dios tendrá su iglesia, que es su templo espiritual. Tendrá ya completado el lugar santo y estará en el lugar santísimo en la edad de la piedra angular, que es el lugar donde todo lo que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y templo que construyó Salomón, se tiene que materializar en carne humana en el lugar santísimo. Por eso es que para el lugar santísimo están señalados los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Y está señalado el ministerio de Jesucristo para ser manifestado en el día postrero. Por lo tanto, Cristo tendrá un trono humano y un templo humano en el cual Cristo estará manifestado, estará en su templo espiritual que es su iglesia, y estará en la edad del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. Y en su ángel mensajero como individuo, Cristo estará velado y revelado
así como el Padre estuvo en Jesús, velado y revelado a través de Jesús, Jesús estará en su ángel mensajero. Y por consiguiente eso conlleva el estar en su iglesia, velado y revelado. Y ahora ven ustedes dónde era que estaba el trono de Dios en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo. Por lo tanto, él tendrá en la edad del lugar santísimo un trono, el cual estará representando el trono de Dios que está en el cielo, y estará representando el trono de David, porque el instrumento que Cristo tenga en el tiempo final, en el día posterior, que sea el trono de Jesucristo, a través del cual Cristo estará velado y revelado, ese trono humano será colocado en el trono literal, el trono de David. Así como Cristo dice, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vean ustedes, en la misma forma se sienta el vencedor. O sea que Cristo hace en la misma forma que hizo el Padre con él. También tenemos los apóstoles, que son personas que estarán sentados sobre 12 tronos, porque ellos son también 12 tronos a través de los cuales Cristo gobernará al pueblo hebreo. Y ahora tenemos el caso de los apóstoles Santiago y Juan, yendo con su madre a pedirle a Jesús algo, y lo que deseaban era el uno sentarse a su diestra y el otro a su siniestra, pero Cristo dijo que esto no era de él darlo, sino a aquellos a quienes está ordenado por mi Padre. O sea que a quien ha sido ordenado por el Padre serle dada esa posición, Cristo la dará. Y en esa posición, vean ustedes, estará sentándose en el trono de Jesucristo, no en el trono en el cielo, sino en el trono de David, porque ese mensajero que es el ángel de Jesucristo será el trono de David en la forma de un hombre, de un profeta, y por eso se sentará con Cristo en el trono literal de David. Por eso es que al siervo fiel y prudente se le dará autoridad sobre las naciones. Dice la Escritura que sobre todos sus bienes se le pondrá aquí al vencedor. Y si le pondrá sobre todos sus bienes, entonces va a estar administrando los bienes de su Señor. Y eso es porque ese vencedor es un trono de misericordia para todos los hijos e hijas de Dios y para el pueblo hebreo. Porque a través de él Cristo estará manifestándose en el día postrero. Por eso es que se sentará con Cristo en su trono en el día postrero. Ahora vean, todas estas cosas están donde en el templo espiritual de Cristo, en que es su iglesia. Y ahora tenemos para el milenio y para la eternidad que el templo de Dios como cuerpo místico es la iglesia de Jesucristo, y estará completa, por lo tanto tendrá atrio, lugar santo y lugar santísimo. Atrio
de Adán hasta Cristo, lugar santo de Cristo y los apóstoles, hasta él terminar el séptimo ángel, su ministerio, y luego, de ese tiempo para acá, tenemos la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y ahí estará el trono humano del Señor Jesucristo, que es su ángel mensajero, en el cual Cristo estará velado y revelado en el día postrero. Vamos a ver, con el permiso de ustedes, página 13A del libro de citas, dice: el fin está aquí, el Hijo esperado está presto a venir a la simiente de Abraham, y tal como Sodoma va a ser quemada, algún día no quedará piedra, roca sobre roca en Phoenix, Arizona. El valle será limpiado. En la página, esa fue la página 11. Ahora la página 13 nos dice: verso 11, 26, porque él no fue reconocido como hijo del hombre. El hijo del hombre era la revelación espiritual de profeta. Hijo del hombre significa profeta. Ahora, si ustedes tornan sus Biblias, Ezequiel capítulo 12, verso 1, ustedes encontrarán que Ezequiel era el profeta, la palabra de Dios para aquel día. El profeta es la palabra de Dios para el día en que Dios lo envía. Porque Dios coloca su palabra en la boca de ese profeta, y a través de ese profeta viene velada y revelada la palabra de Dios para ese tiempo. Y el mismo Jehová lo llamó hijo del hombre. Hijo del hombre. Jehová llamando a un hombre hijo del hombre, tal como Jesús se reveló a sí mismo como hijo del hombre, o sea, como profeta. ¿Qué era eso? La palabra prometida de aquella hora siendo manifestada. Siendo manifestada ¿cómo? A través de carne humana. El mismo Dios del tiempo de Ezequiel, Dios del tiempo de Jesús, hijo del hombre. Él no fue en aquel tiempo, él fue el hijo del hombre, porque él había venido para revelarse a sí mismo a Israel como un profeta, y ellos lo rechazaron, y esa era la profecía, que ellos le recibirían a él en el nombre del hijo del hombre, un profeta, porque eso estaba de acuerdo a la palabra. De Deuteronomio 18, verso 15 en adelante, dice: el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Y cuando él vino, se identificó a sí mismo con su ministerio, como hombre, no como hijo de Dios, o sea, como hijo del hombre, no como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Dios es espíritu, y él se reveló a sí mismo como hijo del hombre, lo que estaba supuesto hacer, y ellos estaban ciegos y no lo pudieron ver. Pero ahora en los últimos días él se revela a sí mismo como hijo, como el hijo de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Y la revelación de hijo de Dios es
como Espíritu Santo. Y eso es la venida de Cristo, la del pacto del Espíritu Santo en el día postrero, revelándose, velándose, revelándose. Y ahora nos dice, más abajo sus palabras son verdaderas, sin clavos, sin cicatrices ni huellas, sin espinas. Es el Hijo del Hombre personificado en su iglesia como Hijo del Hombre. Tiene que cumplir Malaquías 4 y el resto de las Escrituras. El Hijo del Hombre revelado entonces como profeta, hijo de David, el rey, y ahora el Hijo de Dios para las edades de la iglesia. Como Dios no es hombre, Dios es Espíritu. Y el Espíritu, Hijo, es el Espíritu, el cual está revelando la edad de la iglesia, pero está prometido aquí que en los últimos días el Hijo del Hombre sería revelado. Y ahora en el verso 128 dice ahora, ¿qué prometió él? Vindicarse a sí mismo en un hombre, un cuerpo humano, como le hizo a Abraham cuando él, hijo del hombre, sería revelado. El Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios en el Hijo del Hombre es ¿quién? Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo en un profeta. Amén. Esta es la revelación del Hijo de Dios, la revelación del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo para el día postrero. Capítulo 1, verso 2, de Ezequiel, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre, exactamente como Jesús se llamó a sí mismo. Ustedes entendieron eso a través de la enseñanza de la semana. Vean, ¿qué es el Hijo del Hombre? Profético. O sea, eso es un profeta con un mensaje profético, cumpliendo la profecía correspondiente a ese tiempo. Ahora continuamos leyendo. ¿Qué sería Malaquías 4? Un profeta. ¿Qué eran estas cosas que han de suceder en los últimos días? Ahora, él no dijo cuándo, él dijo que sucedería. Sucedieron. Ahora, él aún es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, listo para ser revelado en los últimos días en el trono de David como Hijo de David. Él es esa palabra. Y él solo está cambiando su máscara de lo que no podía verse a lo que está absolutamente declarado, la palabra hecha carne. El verbo, la palabra, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, hecho carne. Eso es Cristo, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, en un profeta manifestado, y ese es el misterio del trono de misericordia y de juicio de Jesucristo. Y ese trono humano será el que se sentará con Cristo en su trono. Amén. Vean, para Cristo sentarse en el trono del Padre, él tuvo que ser el templo y también el trono de Dios en la tierra, reflejando
el trono celestial. Por lo tanto, Dios estaba en Jesús, el Padre estaba en Jesús, y ahora para el día posterior, así como el Padre se encontró a Jesús en su trono celestial, en el cielo, le dio toda autoridad y poder. Ahora Jesucristo tiene su propio trono, no el trono del Padre, sino el trono de David. Amén. Y ese es el trono que él heredará, y sobre ese trono, con él se sentará el vencedor. Por lo tanto, tiene que, antes de sentarse en ese trono, haber reflejado ese trono. Por lo tanto, tiene que haber sido el trono humano de Jesucristo, del Hijo de Dios, del ángel del pacto del Espíritu Santo, en su manifestación del día posterior. Ahora podemos ver el misterio del trono de misericordia y de juicio. Para el reino milenial, trono literal será el trono de David. Trono como hombre será el mensajero de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo. Como edad, pues la edad del trono es la edad de la piedra angular. Y ahora podemos ver que ese misterio es más grande, y su bendición contenida en ese misterio es más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Tanto en el trono literal, trono de David, como trono de Cristo, como en el ángel del Señor Jesucristo, como templo y trono humano, como hombre, y en la iglesia del Señor Jesucristo, la edad de la piedra angular, como lugar santísimo de ese templo espiritual. Pero todo el templo tiene la bendición de ser el templo de Jesucristo. Pero la parte más importante es el lugar santísimo donde está el trono de Jesucristo. Y por cuanto el templo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, es su cuerpo mixto de creyentes, es un cuerpo de creyentes formado, un templo espiritual formado por seres humanos, ahí estará el velo de carne en ese templo espiritual, la iglesia de Jesucristo, el velo de carne que como templo humano, como individuo mensajero, será el templo humano de Cristo, donde Cristo estará velado y revelado, y ahí tendrá un lugar que es el trono, y el trono en el ser humano es el alma, el corazón. Y ahí estará entronado el Hijo de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, en el día posterior. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, le da a comer del mar escondido y le da una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre que ninguno entiende sino él mismo. Y también en el capítulo 13, verso 12, le dice que al que venciere le hará columna en el templo de su Dios, y escribirá sobre él el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de su Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de su Dios. Y mi nombre nuevo, su nombre nuevo, dice Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, habrá un vencedor que estará en el día postrero, y será la persona que tendrá esa bendición de parte de Cristo. Ahora vean, en la iglesia de Jesucristo como templo, ¿dónde estaba el trono, el propiciatorio? En el lugar santísimo. Por lo tanto, en el cuerpo visto de Cristo, el propiciatorio, el trono, estará ¿dónde? En el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Y en el mensajero como templo espiritual de Cristo, ¿dónde estará? El Hijo de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo,
estará en su alma manifestado. Y desde ahí obrará. Y desde ahí traerá las bendiciones siendo habladas, las palabras de bendición para su iglesia, porque es un trono de misericordia mientras la sangre esté en el cielo, en el trono de Dios. Y se manifiesta la misericordia de Cristo en la obra de Cristo correspondiente al día postrero. Pero cuando Cristo salga del cielo, del trono del Padre, ya no habrá más sangre ya. Por lo tanto, se convertirá en un trono de juicio allá en el cielo, el trono del Padre Celestial. Y desde el trono, en la iglesia de Jesucristo, desde la edad de la piedra angular se estarán dando a conocer las cosas que del trono de Dios estarán saliendo. O sea, las bendiciones para los creyentes y los juicios divinos para los incrédulos. Y desde ese trono humano de Cristo, en la edad de la piedra angular, en la edad del trono, como cuerpo místico de Cristo, vean ustedes, ahí estará, en la edad del trono, en la edad de la piedra angular, estará el trono humano de Cristo, del Espíritu Santo, del Hijo de Dios. Por lo tanto, será el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. Será el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel fuerte que desciende del cielo, el ángel que era diferente de los demás, en un profeta, en un hombre, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora encontramos que ese es un trono de misericordia mientras hay sangre en el trono de Dios. Por lo tanto, estará hablando de la misericordia de Dios y bendiciones de Dios para los creyentes en Cristo. Pero cuando termine Cristo su obra, en donde haya completado su iglesia, entonces saldrá el trono de intercesión y entonces de ahí en adelante las cosas cambiarán. Y Cristo revelará los juicios divinos que han de venir sobre la tierra, los dará a conocer a su ángel mensajero y el ángel de Jesucristo, los hablará ungido por el Espíritu Santo y dará a conocer a la humanidad los juicios divinos que han de venir. Ahora podemos ver lo que es un trono en la iglesia de Jesucristo como cuerpo mixto de creyentes. Es una edad, la edad de la piedra angular. ¿Dónde estará? Ese es el lugar santísimo. ¿Dónde estará? Todo el arca del pacto y el propiciatorio. Por eso, así como en el trono de Dios estaba sentado Dios y en su mano un librito sellado para el día postrero, viene Cristo en el pacto a su iglesia y viene la edad del trono para colocar en su iglesia, en el trono, el librito que estaba en el trono en la diestra de Dios. Por eso le dice al profeta y apóstol Juan, que es tipo y figura del último mensajero, como también fue tipo y figura de los demás mensajeros de las 7 edades. Y es tipo y figura también de toda la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, Juan, siendo el tipo y figura, encontramos que recibe la orden de pedirle al ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis 10, que le diera el librito. Y el ángel le dijo: toma, cómelo, amargará tu vientre, pero en tu boca ser dulce como la miel. Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Y ahora encontramos que ese título de propiedad, el libro de los 7 sellos, del cual no era digno ningún ser humano de mirar siquiera, ni de tomarlo ni leerlo, Cristo lo tomó, lo leyó, lo abrió en el cielo y lo trae a la tierra en Apocalipsis capítulo 10. Y se lo entrega a un hombre que está representado en Juan, el apóstol. Y ese hombre para el día posterior será el ángel del día posterior, el ángel del
día del Señor, el ángel del séptimo milenio, el ángel de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino y del día postrero del séptimo milenio. Ese es el ángel mensajero que tiene el ministerio para el séptimo milenio y para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular. Ahora vean ustedes cómo le entrega el librito el título de propiedad. Y al entregárselo a su ángel, por consiguiente estará en su iglesia, su templo espiritual. ¿Y dónde estará? Pues en el lugar santísimo, porque antes no había Cristo tomado el libro, abierto los sellos en el cielo y traído a la tierra y entregado a un hombre. Pero eso se reflejó en diferentes mensajeros que él tuvo en diferentes edades, y en el más que se reflejó fue en el reverendo William Branham. Él dice, hablando de las cosas que han de suceder, él dice, por ejemplo, del séptimo sello, de los truenos y así por el estilo, dice, esto será cuando Cristo salga del trono de intercesión. Esto es un sello predicho. Por lo tanto, para el día postrero, es que Cristo toma el libro de la diestra del que está sentado en el trono, lo abre en el cielo y lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre, al mensajero que él tendrá en ese tiempo final, a través del cual Cristo estará manifestado en el día postrero, y por consiguiente es el trono humano y es el templo humano como hombre, como mensajero, en medio de la iglesia de Jesucristo, la cual también es el templo de Jesucristo, el templo espiritual de Jesucristo, y nuestra edad es la edad del trono, donde el trono estará en esa edad, la edad de la piedra angular. El trono humano de Jesucristo, que será el velo de carne donde Cristo se manifestará desde el alma de ese velo de carne que es el ángel del Señor Jesucristo. Hemos visto lo sencillo que es todo. Y ahora hemos visto por qué y cómo el Padre se sentó en su trono, al que es el trono del Padre y es también el templo del Padre, el templo de Dios, donde el Padre se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. Ahora podemos ver este gran misterio del trono de misericordia y de juicio. Por eso es que el reverendo William Branham, vean lo que nos dice en la página 100. Vamos a ver. En la página 369 del libro de los sellos, dice: ya pronto será tiempo para que acontezca todo esto del sexto sello. Y cuando eso suceda, será el fin. Y en esa hora la novia ya habrá subido. La reina ya estará en su lugar mientras esto sucede en la tierra, o sea, los juicios. Ella estará ya celebrando las bodas con el rey. Entonces el remanente de Israel es sellado y listo para salir. Y en ese tiempo comienzan a estremecerse las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué tiempo? Ahora, fijémonos en los últimos 2 versos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros. Oscurecerán el sol
y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la presencia, que los escondan de la palabra, de la misma palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían, escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían turbado o se habían burlado de la palabra. Y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de sus profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Cómo viene la palabra encarnada? Viene la palabra encarnada, el verbo. El Espíritu Santo viene encarnado en su ángel mensajero del día postrero. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado de tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso, ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas les habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y vean dónde y cómo estará la manifestación de la misericordia de Dios por última vez manifestada en la tierra, en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular, la edad del trono, la edad de la venida del Espíritu Santo, y estaba en el templo humano y trono humano, que es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso en él estarán estos ministerios de Moisés y Elías, y la misericordia de Dios por última vez estará manifestada en ese ángel del Señor Jesucristo, donde estará el Espíritu Santo del Hijo de Dios, Jesucristo del Espíritu Santo, extendiendo por última vez su misericordia antes de salir del trono de intercesión. Pero cuando salga del trono de intercesión, ya será demasiado tarde para las demás personas buscar la misericordia, porque mientras hay sangre en el propiciatorio en el cielo, hay misericordia. Pero cuando es quitada la sangre, cuando ya no está el sumo sacerdote allí con la sangre, presentándola por la gente, ya entonces la misericordia ya no está en el trono del Padre. Por lo tanto, los juicios divinos tienen que estar saliendo del trono del Padre, porque él entonces estará como juez de toda la tierra y estará hablando del juicio divino desde su trono en el cielo, y será transmitido a la raza humana por medio de la iglesia de Jesucristo, en la edad del trono, que es la edad de la piedra angular, a través del templo y trono humano de Jesucristo, que es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso ustedes ven que en Apocalipsis capítulo 11, los dos olivos, ven ustedes, hablan de esos juicios divinos que han de venir sobre la raza humana, porque ellos serán los ministerios correspondientes al tiempo final, a los dos olivos o dos querubines o dos candeleros de oro, y eso es para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Dónde estaban los dos querubines de olivo cubiertos de oro en el tabernáculo o templo que construyó Salomón? En el lugar santísimo. Y los dos olivos en el templo de Jesucristo, ¿dónde estarán? En el lugar santísimo. Ahí estarán los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta ocasión, en un hombre, el cual será el templo y trono de Jesucristo como individuo, el cual estará en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, en el cuerpo místico de Jesucristo. Ahora miren lo que nos dice el reverendo William Branham en la página
4:75 dice, yo no quiero decirles porque no sé, pero uno de estos días puede ser que no nos volvamos a ver más sobre esta tierra, pero sí nos encontraremos ante el trono de juicio de Jesucristo. Entonces sabrán que en aquel cuarto la revelación me vino de Dios, igual como me han venido todas las demás. El misterio de este sello no fue revelado, porque fueron 7 truenos que tronaron, y allí está perfectamente, porque ninguno sabe nada al respecto. No estaba escrito. Entonces estamos en el fin. Ahora vean cómo hay un trono humano y hay una edad del trono que es la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo. Y hay un trono literal sobre el cual Cristo se sentará durante el reino milenial. Ese es el trono de David. Por eso es que para Cristo el ángel del pacto, el Espíritu Santo venir, el Hijo de Dios venir, como hijo de David, pues tiene que tener un trono humano que represente el trono de David. Y luego, para sentarse con Cristo en su trono, un vencedor, pues tiene que ser el que ha reflejado el trono de David, en donde Cristo se ha manifestado, se ha velado y se ha revelado como hijo del hombre e hijo de David. Ahora podemos ver que eso es la palabra hecha carne para el día posterior. El Hijo de Dios en el Hijo del Hombre, en el profeta del día posterior, así como el misterio en la primera venida de Cristo fue el Padre velado y revelado en su Hijo, en Jesucristo. Y ahora el misterio de la segunda venida de Cristo es el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo viniendo en un hombre del día posterior. Y hablando a las iglesias, todas estas cosas que deben suceder pronto, hablándole primeramente las bendiciones y luego dándole a conocer también los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana. Ahora podemos ver lo que es el trono de misericordia y de juicio en la iglesia de Jesucristo. Como cuerpo místico, el templo es la iglesia y el lugar santísimo de ese templo es la edad de la piedra angular. El lugar santo es las 7 edades de la iglesia. Y ahora ahí estará la palabra. Por eso es que viene la palabra, el ángel del pacto, a su templo, su iglesia. Y viene el título de propiedad a su iglesia, al lugar santísimo. Y lo trae el ángel fuerte que desciende del cielo, que es el Hijo de Dios, el cual desciende del cielo. Y ese es el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el cual viene y se manifiesta en el día posterior en carne humana en su ángel mensajero. Ese es el misterio de Cristo y su ángel, el cual para el día posterior será dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y este es el misterio que Dios ha tenido oculto de los ojos de los sabios y entendidos por 6,000 años
Y este misterio ha estado oculto también de los ángeles de Dios por millones de años. Desde que Dios pensó sobre este misterio, ha estado oculto, pero para ser revelado en el día posterior a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que este es el misterio más grande de los misterios de un ángel mensajero que Dios haya enviado en algún tiempo. Es un misterio igual al misterio de Cristo, el ángel del pacto, velado en carne humana en Jesús de Nazaret. El Padre velado en su Hijo, velado en carne humana en Jesús. Por eso Jesús decía, el Padre que mora ¿dónde? El Padre que mora en mí. Y para el día posterior, el Hijo de Dios que mora en su ángel mensajero. Él será el que estará obrando, llevando a cabo todas las cosas y estará revelándole a su ángel todas estas cosas que debemos suceder pronto y las estará colocando en su alma, en su corazón y en su boca para que las hable a la iglesia del Señor Jesucristo. Ven, lo sencillo que es el misterio del trono de misericordia y de juicio. Queremos oír misericordia de parte de Cristo para todos nosotros. Después vendrá el juicio divino siendo hablado, siendo dado a conocer a la raza humana. O sea que Cristo, el Hijo de Dios, el ángel del pacto, le estará revelando a su ángel mensajero el juicio divino que ha de venir y él lo dará a conocer. Y como él dará a conocer, así será. ¿Qué sucederá? Porque no será una revelación personal de él, sino que será la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo, el ángel del pacto, en y a su ángel mensajero. Por lo tanto, lo que su ángel mensajero estará hablando será la palabra creadora de Dios. Y cuando esté dando a conocer, mire, al estar dando a conocer las bendiciones, entonces nos muestra el territorio donde son dadas esas bendiciones. Y que también para los que han ido a otros continentes que pertenecen a los escogidos de Dios, el mensaje les llegará a donde ellos se encuentren. Vean cómo viene el Espíritu Santo, Jesucristo, el Hijo de Dios, velado y revelado, dándonos a conocer todos estos misterios, para así que recibamos las bendiciones de Cristo. Luego Él vendrá, Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá revelando los juicios divinos que han de venir, porque viene dando testimonio, revelando todas estas cosas que deben suceder pronto, y para revelarlas, tiene que revelarlas a su ángel, y por medio de su ángel luego revelarlas a su iglesia en el día posterior. Y cuando nos revele los juicios divinos que han de venir, a muchas personas les dará tiempo a salir de los territorios donde vaya a caer el juicio e irse a territorios en donde el juicio no va a caer. Y vendrían a ser esos territorios a los cuales podrán escapar ciudades ¿de qué? De refugio, como Dios colocó ciudades de refugio en medio del Israel terrenal. Y mi deseo, pues, es que toda la América Latina y el Caribe sean naciones de refugio. Ahora no sabemos si las costas se nos van o si permanecen, pero estemos escuchando primeramente la palabra de Cristo, el ángel del pacto, el Hijo de Dios,
a través de su manifestación en carne humana, dándonos a conocer las bendiciones divinas. Y agarremos las bendiciones, y por consiguiente, cuando vengan los juicios divinos, por cuanto ya hemos recibido las bendiciones, estaremos transformados y estaremos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del trono de misericordia y de juicio. Vean lo sencillo que es todo el trono de misericordia y de juicio en la iglesia de Jesucristo. Miren dónde estaría. Así como en medio de la Israel terrenal estuvo el trono de Dios, trono de misericordia de Dios, Jesucristo. Estuvo el templo humano de Dios como hombre, Jesucristo. Y ahora, como hombre, como profeta, como mensajero, en medio de la Israel celestial, la iglesia de Jesucristo, estará el trono humano de Jesucristo que Él usará y a través del cual Él se manifestará y hablará a su iglesia. Y por consiguiente ese será también el templo humano en el cual Cristo estará velado y revelado en medio de su iglesia y en medio de esta raza terrenal. Ahora vean dónde estará en medio del Israel celestial. Ahora, el misterio de la primera venida de Cristo era el misterio del trono del Padre, donde estaba el Padre velado y revelado. Ese era el misterio del templo humano de Dios como hombre, el cual también era el trono del Padre. Y ahora el misterio de la segunda venida de Cristo es el misterio del trono del Señor Jesucristo. Y será el trono humano donde Cristo estará velado y revelado, manifestado, hablando desde ese trono a su iglesia y a la raza humana y al pueblo hebreo también. Y ese trono humano estará representando el trono de David en medio de su iglesia y estará representando el trono de Dios en el cielo. Y Cristo estará en ese trono, ministrando las cosas del trono de Dios del cielo, ministrándolas a través de su iglesia, en medio de su iglesia, en el lugar santísimo de su iglesia, que es la edad de la piedra angular, desde su trono terrenal. Ven como Dios, como Cristo materializa, personifica las cosas que están en su templo, o en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón y el templo que está en el cielo. Vean cómo las ha ido personificando en sus apóstoles y la gente de aquel tiempo que creyó y los 7 ángeles mensajeros y las personas que creyeron. Cristo personificó el lugar santo con seres humanos. Vean, el candelabro lo personificó con sus 7 lámparas encendidas. ¿Cómo? Cumpliendo las 7 etapas o edades de su iglesia con sus 7 ángeles y mensajeros. Sus 7 ángeles eran las 7 lámparas mechas encendidas, los 7 candeleros o 7 lámparas eran las 7 edades. ¿Ven cómo lo materializó Cristo? Lo personificó con seres humanos. Así también hace con el lugar santísimo. El lugar santísimo del templo espiritual de Cristo somos todos nosotros. Está materializado con seres humanos. Y si todavía falta, o los que falten todavía, pues serán colocados
porque ese lugar santísimo tiene que ser completado, su construcción tiene que ser completada para Dios, el Espíritu Santo, venir a morar en toda su plenitud en su iglesia y tener la manifestación plena de Dios. Y eso será la tercera etapa. Eso será la adopción de los hijos e hijas de Dios, donde los muertos en Cristo resucitarán, nosotros que vivimos seremos transformados y así todos estaremos adoptados. Cristo adoptará a su ángel mensajero y por eso los sentará en su trono. Y escribirá sobre él el nombre de la ciudad de nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. ¿Ven lo sencillo que es todo? ¿Dónde era que estaba el nombre de Dios en el templo? En el lugar santísimo, porque allí estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, estaba el ángel de Jehová, que es el ángel que tiene el nombre de Dios. Y ese era el lugar donde entraba un hombre con un nombre escrito en la frente: Santidad a Jehová. Vean, un hombre llevaba escrito el nombre de Dios, el sumo sacerdote. Y Cristo, el sumo sacerdote, Melquisedec, tiene el nombre eterno de Dios. Y así como él ha entrado de etapa en etapa por sus diferentes edades en el lugar santo, ahora pasa al lugar santísimo, y por eso se manifiesta a través de su ángel mensajero con un ministerio dispensacional y por consiguiente también un ministerio en el cual Cristo podrá manifestarse como sumo sacerdote entrando al lugar santísimo de su templo espiritual. No puede Cristo entrar al lugar santísimo de su templo a menos que no sea por medio de la manifestación de un ministerio que corresponda a sumo sacerdote. Y Cristo manifiesta en su ángel esa clase de ministerio. Porque en el lugar santísimo, en el tabernáculo que construyó Moisés y templo que construyó Salomón, solamente podría ministrar ¿cuántas personas? Una sola persona, el sumo sacerdote. Moisés ministró y luego ministró Aarón. ¿Y por qué ministró a Moisés? Porque Moisés era un profeta mensajero dispensacional. Por lo tanto, él ministró como sacerdote, como sumo sacerdote. Él fue el que primeramente efectuó el sacrificio y esparció la sangre en el lugar santísimo y roció con la sangre sobre el propiciatorio y sobre el velo del templo y sobre todos los utensilios y así por el estilo. Y luego en el lugar santo también. Cuando Moisés pidió un ayudante, encontramos que Moisés perdió una bendición grande. Por eso fue que Dios se enojó. Porque tanto el ministerio de profeta como el ministerio de sumo sacerdote pertenecían ¿a quién? A Moisés. Y ahora para el día postrero, el ministerio de Moisés traerá la manifestación también de profeta y de sumo sacerdote. Por lo tanto, Melquisedec podrá operar su ministerio de sumo sacerdote por medio de esa manifestación del día postrero, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Vean, Jesús siendo sumo sacerdote en el cielo para pasar a su iglesia al lugar santísimo. Vean ustedes, el sumo sacerdote del cielo sale y se manifiesta en su iglesia.
Ahora, antes de él salir del cielo, encontramos que se manifiesta en su iglesia, por lo tanto estará operando el ministerio de sumo sacerdote en su iglesia, porque él ha estado obrando en misericordia de edad en edad y obrando por medio de los mensajeros de cada edad. Pero en esa manifestación que él tendrá en su ángel mensajero, ahí en cierto momento, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos, ahí habrá un cambio. Y ahí, de sumo sacerdote, cambiará a juez de toda la tierra. Y de trono de misericordia cambiará a trono de juicio. Y las cosas que estarán siendo manifestadas del trono de Dios en el cielo, mientras hay misericordia, son reveladas a través de ese trono de misericordia en medio de la iglesia de Jesucristo. Pero luego que Cristo salga del trono de intercesión en el cielo, entonces no habrá sangre en el cielo, en el trono de Dios en el cielo, y se convertirá en un trono de juicio. Por lo tanto, todo lo que estará saliendo del cielo, del trono de Dios, y todo lo que Dios habla en el cielo, será comunicado a la iglesia y a la raza humana por medio del trono humano de Jesucristo que él tendrá en su iglesia, que será su ángel mensajero. Por eso es que dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y después Cristo las revela por medio de su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, que han de acontecer. Y en Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea que Cristo estará hablando a través de ese trono, como habló a través y de sobre el trono, que es el propiciatorio que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés en el lugar santísimo y el templo que construyó Salomón. Y así como Dios ha hablado desde su trono en el cielo, Cristo está hablando en medio de su iglesia en el día posterior desde su trono humano, su ángel mensajero del día posterior, así como ha hablado también de edad en edad por medio del mensajero de cada edad. El trono de misericordia y de juicio en medio de la iglesia, en la iglesia de Jesucristo. El trono de misericordia y de juicio en la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde dándoles testimonio del trono de misericordia y de juicio del Señor Jesucristo. O en la iglesia. En la iglesia del Señor Jesucristo. En la iglesia del Señor Jesucristo. Miren lo sencillo que es todo. Pero esto no podía ser revelado hasta este tiempo final. Y esto es para ustedes, y sean reservados. Guarden estas cosas en vuestros corazones. Actualmente la misericordia está extendida. Por lo tanto, hablamos la misericordia a la gente para que no rechacen a Cristo como su Salvador, sino que aprovechen la oportunidad antes de que Cristo salga del trono de intercesión. Porque después ya no escucharán palabras de misericordia, sino escucharán los juicios divinos que han de venir, que estarán siendo dados a conocer a medida que Cristo los revele a su ángel y le diga: va a suceder
tal cosa y su ángel lo dé a conocer al público. Él será, diríamos, el televisor o amplificador o radio de parte de Jesucristo, a través del cual Cristo hablará y dirá las cosas que sucederán en cuanto a los juicios divinos que han de venir. Ahora podemos ver este misterio del trono de misericordia y de juicio en la iglesia del Señor Jesucristo. Lo vimos como templo espiritual de Cristo, como la iglesia de Jesucristo, y en la iglesia de Jesucristo lo vimos como individuo y lo vimos en el cielo, el trono de Dios en el cielo, como trono de Dios en el cielo, a Jesucristo también como trono humano del Padre, y al ángel de Jesucristo como el trono humano del Hijo de Dios, de Jesucristo. Que las bendiciones del trono del Padre en el cielo vengan a todos ustedes, a todos nosotros, y sean habladas desde el trono del Hijo de Dios, de Jesucristo, en este tiempo final. Y que nos llene del conocimiento de todo su programa y completa el número de sus escogidos, de sus grandemente llevando el mensaje, y se completa el número de sus escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ha sido una bendición grande para mí estar con ustedes en esta ocasión. Estaba un poquito dormido, pero dormido, creo que Dios me ayudó para mantenerme ahí en la palabra, y las cosas que han sido habladas en esta ocasión es una de las pocas veces que hemos hablado tan claro, o la primera vez que hemos hablado tan claro. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y podemos ver por qué las bendiciones de Dios están viniendo para los latinoamericanos y caribeños. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, que ahora tenemos, ya son las 6 y es hora de estar en el otro lugar. No te da tiempo nada más que para un cántico. Estamos cerquita, ¿verdad?, del otro lugar. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Gracias.